Muy buenas noches. Bienvenidos a 361 grados, la conversación con Luis Membreño. Hoy vamos a estar hablando de un tema que creo que es fundamental y que no se ha abordado con la profundidad que requiere en el país, que es la ley de usura. ¿Qué es la usura? ¿Quiénes son los usureros? ¿Debe aplicarse esta ley a las personas jurídicas a quienes se les quiere aplicar esta ley? Son temas que creo yo que son fundamentales y que vamos a estarlos abordando, por supuesto, con tres de los representantes de diferentes instituciones financieras del país y que, por supuesto, conocen en profundidad este tema. Así que primero, licenciado Macario Rosales, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, licenciado Membreño. Es un gusto estar en su programa y esperamos que tengamos una buena discusión con todos los colegas. Doctor Jorge Peña, también muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias por la oportunidad que nos dan de participar acá, de interactuar y que pues la población conozca en torno a este tema de la ley de usura. Y licenciado Nelson Guevara, también muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Luis. Gracias por su invitación a tan importante programa, el cual es muy visto por gente muy conocedora de temas importantes y de trascendencia para este país. Creo que va a ser una noche muy agradable donde vamos a poder compartir con colegas que conocen todo lo que es la temática del sistema bancario salvadoreño. Gracias. Licenciado Rosales, si quiere comencemos con usted. ¿Qué es la usura? Tal vez pudiéramos comenzar por ahí, ¿verdad? Porque cuando hablamos de usura, yo siempre he dicho que esta es una ley de usura para no usureros, ¿verdad? Porque no estamos hablando de los usureros, pero tal vez pudiéramos comenzar definiendo un poco qué es la usura, ¿verdad? Bueno, generalmente entendemos como la usura el cobro excesivo, leonino, podríamos decir, de las tasas de interés a los prestatarios. Generalmente esto sucede en el mercado informal. Los usureros nadie los conoce, sabe que existen, pero nadie les ve la cara. Bueno, la gente lo ve, pero ellos son los que aplican directamente los intereses leoninos a los prestatarios de préstamos pequeños. ¿Qué sería un interés leonino? Porque a veces aquí creemos que 36% es leonino, por ejemplo, ¿verdad? Sí, los mercados es usual, ¿verdad?, que le presten al 10% diario a una persona. Imagínense eso por 360 días, ahí saca una multiplicación, nos sale más de 3.600, ¿verdad?, de interés anual. O sea que a veces hablamos que 36 es altísimo cuando mucha gente paga 3.600 al año, ¿verdad? Es correcto, es correcto. Y entonces, ¿por qué son ustedes objeto de tener que estar interactuando con los diputados sobre una ley de usura para toda esta gente que debería de ser esa ley, ¿verdad? Pero que la quieren aplicar a ustedes? Bueno, generalmente no estamos comprendiendo por qué la aplicación de la ley, pero en vista de que ha habido una corriente de algún bloque legislativo de querer regular las tasas, pues los hemos visto inmersos en un trabajo técnico que con los colegas hemos desarrollado, y el año pasado se presentó un proyecto técnico a la Asamblea Legislativa. Doctor Peña, ustedes por supuesto son microfinancieras, ¿verdad? Y a veces se cree que esta ley es para afectar, llamémoslo así, para controlar el precio de los bancos, ¿verdad? Y cuando hablamos de bancos, la gente piensa en los grandes bancos del país, pero ¿esto aplica solo a los bancos o a quiénes aplicaría esta ley? Fíjese que realmente a quienes van a impactar con mayor fuerza son a las instituciones microfinancieras, a todas las instituciones que damos microcrédito. Yo creo que aquí se ha malentendido esto de la ley. Lo cierto es de que, como lo decía el licenciado Rosales, esa ley debería ser aplicable a aquel mercado escondido, aquel mercado financiero escondido, informal, de estas personas que día a día prestan 10, 20 dólares en el mercado, en la mañana y en la tarde recogen $1 o $2, va de 10 a 20% diario, lo cual es muchísimo más que 3.000%, ¿verdad? Ahora, si esta ley fuese aprobada, los que vamos a recibir el mayor impacto son las organizaciones microfinancieras. Yo creo que es una ley malentendida. Nosotros no estamos de acuerdo en esta ley. Para empezar, el nombre, ley contra la usura, pero ¿contra la usura de quiénes? De las instituciones microfinancieras, que somos formales, que estamos reguladas, que estamos dentro de un marco jurídico, o una ley contra la usura de aquella gente que verdaderamente es agiotista
y que ha hecho mucho dinero a costa de las necesidades de la gente de más bajos recursos. Definitivamente nos va a afectar grandemente, pero en vista de que esa ley está en estudio, nosotros hemos presentado también esa propuesta técnica de tal manera de que no vaya a haber un mayor impacto, una mayor afectación a esta industria. Yo le podría hablar del entorno de las microfinanzas, digamos a nivel latinoamericano. Suramérica, en los casos donde han puesto ley tope de usura, ha sido un fracaso la industria microfinanciera. Y al final, ¿quiénes se han visto afectados? La gente de más bajos recursos. En este caso, el impacto sería tremendo porque estarían alrededor de más de 500,000 de personas que hacen uso de créditos de $500 hacia abajo y que podrían quedar sin acceso a ese crédito. El crédito más caro es el que no se da, pues. Nelson, podría quedar la gente sin acceso al crédito formal, ¿verdad? Pero esto lo llevaría a las personas que necesitan ese crédito de $20 al día, de $50, a que tengan que irse a los agiotistas realmente, ¿verdad? Claro. ¿Cómo es que se crea una ley de usura para los no usureros y que beneficia a los usureros, pues? Luis, yo quisiera retomar un poco su primer pregunta antes de entrar a este tema. Es un tema muy responsable, que lo debemos de manejar con mucha seriedad. Las entidades financieras en este país somos entidades formalmente constituidas, legalmente constituidas por las diferentes leyes que nos aplican aquí en nuestro país. Yo represento a los bancos cooperativos, sociedades de ahorro y crédito, que somos entidades reguladas, ahora por el Banco Central de Reserva y supervisados por la Superintendencia del Sistema Financiero. ¿Cuáles son algunas de estas instituciones para que nuestro público tenga? Por ejemplo, tenemos a Comédica, que es quien agremia a todos los médicos del sector salud de nuestro país. Tenemos a COBI, una cooperativa vicentina que está posicionada casi en todo nuestro país. De igual manera tenemos al Banco de los Trabajadores Salvadoreños, al primer Banco de los Trabajadores, a Multiinversiones Mi Banco, Enlace, que es una microfinanciera que es parte de nuestra asociación. Le decía, eso me conllevó a mí cuando vi el proyecto último sobre ley de usura, porque han venido cambiándose constantemente y una muy distinto al otro anteproyecto. Entonces he entrado a hacer análisis a nivel internacional en las diferentes páginas web, a nivel de Sudamérica, a nivel de Europa, y podemos ahí comprender que el proyecto de ley que se está haciendo en nuestro país no es una ley de usura, sino es un control de precios para el sistema financiero bancario. Entonces aquí es bastante complicado porque cuando nosotros queremos hacer un análisis sobre este proyecto que se nos ha presentado de la ley de usura, entonces entramos en contradicción en la parte académica, cuando se nos ha formado en las diferentes entidades académicas que el precio lo establece la oferta y la demanda. Y en este país, Luis, solo cooperativas, hay más de 300 cooperativas, no digamos todo el sistema bancario internacional que está posicionado en nuestro país, quienes manejan casi el 90% de las operaciones financieras, incluyendo ONGs. Hay una competencia grandísima. Entonces, si usted me pregunta, bueno, ¿quiénes van a ser los más afectados? Es bastante complicado porque esto tiene una trascendencia, no solo para el cliente, sino también para los empleados de nuestras entidades. Porque en la medida que esta ley, que no es una ley de usura, sino es más una ley de control de precios bancarios, entonces nuestras entidades, especialmente las entidades que están enfocadas en atender en un 100% microfinanzas, se van a ver afectadas para atender a estos segmentos de mayor riesgo, pero a su vez esto va a conllevar a la pérdida de fuerza laboral dentro de sus empresas. Entonces aquí se vuelve como un tsunami, cada vez una ola más grande. No solo no van a estar haciendo comercio, generando, masificando economía estos pequeños microempresarios, sino también vamos a generar desempleo directo
en las empresas financieras e indirecto a través de lo que es la microempresa. Entonces sí, yo creo, Luis, que la ley en sí no se basa básicamente en una ley de usura, sino en una ley de precios. Y solo quiero terminar mi participación, que nosotros, todos nosotros, bancos comerciales, bancos cooperativos, sociedades de ahorro y crédito, la Federación de Cajas de Crédito y sus bancos de trabajadores, FEDECASES, ONGs, ninguno de nosotros nos podemos tipificar como entidades usureras porque hemos sido legalmente constituidas formalmente sobre las diferentes leyes de la República de El Salvador. Ya se ha hecho una reforma o se ha creado una ley de tarjetas de crédito también para controlar el precio de ese producto. Ahora vienen con una ley de usura que debería ser para usureros, ¿verdad? Y que no se hace. Y que se quiere controlar el precio de todo lo que ustedes hacen. Entonces, ¿cómo podemos operar en este país con este tipo de reglas? Quizás contestando un poco también la pregunta anterior, creo que los más afectados con estas disposiciones van a ser los propios clientes, los salvadoreños, los más pobres, porque se les va a dificultar el acceso a obtener financiamiento de instituciones formales. Por lo tanto, van a tener que recurrir a los prestamistas de la calle. Y al final, los efectos de la ley van a ser contrarios a lo que quieren lograr. Por lo tanto, nosotros siempre hemos sido bastante enfáticos en que no debería de haber una ley tope que regule las tasas de interés, las comisiones y sobre todo, hemos leído también en un estudio importante del SIGAP de que lo que mejora el acceso a los financiamientos a las personas más pobres es la competencia, los nuevos actores, y la competencia es la que regula, pues el mercado regula automáticamente los precios. También con el tema de las tasas de interés, de las tarjetas de crédito, creo que es importante que ya hay una ley. Ya hay una ley, ¿por qué seguir regulando? Además, en el país contamos con una ley de protección al consumidor, que es bien importante, y esa ley está permitiendo pues que no hayan abusos de parte de los oferentes de diferentes servicios a la población. Y si a ustedes lo regula todo esto, o sea, a muchos, a la superintendencia del sistema financiero, está todas estas leyes para entidades bancarias, para no bancarias, todo el tema fiscal, por ejemplo, ustedes pagan todos sus impuestos, sí, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué venir a crear una ley de usura para ustedes y no para los usureros, que son la competencia informal e ilegal que hay en el país? Pues no entendemos cuál es el objetivo principal de la ley de parte de las personas que impulsan este proyecto en la Asamblea Legislativa. Más deberían de estar interesados los diferentes entes del Estado en promover la competencia, en que ingresen nuevos actores al mercado financiero, con lo cual todos nos vamos a preocupar por dar los mejores servicios a los mejores precios a la población. Y tenemos que trabajar por la bancarización de la gente más pobre, por la inclusión financiera. También es importante que no se olvide que las diferentes instituciones estamos haciendo bastantes esfuerzos con el tema de la educación financiera, que es importante para la población y sobre todo para la población de bajos ingresos. Todo eso se debería de reconocer por los entes del Estado y dejarnos actuar libremente en este mercado. Doctor Peña, regreso de los comerciales, hablemos de esa bancarización, porque expliquemos qué es bancarización y cómo esto va en contra justamente de un objetivo tan claro que hay en América Latina y en El Salvador, ¿verdad? En un momento estamos de nuevo con 361 grados.